Abre tu alma, disponte en silencio, porque hoy Dios quiere hablar directamente a tu corazón. ¿Por qué Jesucristo vino hace más de 2 milenios? ¿Por qué no nació en esta era digital, donde los mensajes se comparten en segundos y las palabras pueden alcanzar millones con solo tocar una pantalla? Él llegó en un tiempo sin electricidad, sin tecnología moderna, sin plataformas para difundir su voz con rapidez. Si el propósito era llevar su mensaje de salvación a cada rincón del mundo, parecería lógico pensar que habría sido más eficaz que naciera en nuestros días. Un clic, una transmisión en vivo, una publicación viral, ¿no habría bastado para cumplir con su misión de redención global? Pero es aquí donde comenzamos a tocar el misterio. Dios no actúa según nuestros razonamientos. Él no improvisa. No hay detalle fuera de lugar en su obra, ni un solo instante que esté fuera de su control. Cada cosa tiene su tiempo y su propósito, y la llegada del Mesías no fue una excepción. Dios eligió cuidadosamente el momento exacto en que su Hijo debía entrar al mundo. Y lo que hoy vamos a explorar puede cambiar por completo la forma en la que entiendes la historia, y también cómo ves tu presente. Porque si alguna vez te has preguntado por qué Dios hace las cosas cuando las hace, si has sentido que algo en tu vida llega demasiado tarde o demasiado pronto, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede darle sentido a todo eso. Este mensaje no solo te mostrará por qué Jesús vino en aquel tiempo preciso, sino también por qué estás viviendo lo que vives hoy. Porque en el tiempo de Dios, nada ocurre por accidente. Nada es casualidad. Antes de seguir, si sientes que este mensaje puede hablarle a alguien más, compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Y dime en los comentarios, ¿crees que Jesús habría sido más escuchado si hubiera nacido hoy? Ahora sí, comencemos este recorrido profundo por el tiempo perfecto de Dios. ¿Te has detenido a pensar por qué Jesús no nació en una época más avanzada? Una era con luz eléctrica, medicina moderna, cámaras, redes sociales, medios que pueden transmitir su mensaje al instante. ¿Por qué nació en una aldea sencilla, en medio de un imperio opresor, en un momento en el que las palabras se esparcían lentamente, de boca en boca, a través de caminos de tierra? Desde una lógica humana, parece una paradoja. Si el objetivo era que el mundo conociera la salvación, ¿por qué no hacerlo más fácil, más rápido, más eficaz? Pero Dios, en su sabiduría que supera todo entendimiento, nunca escoge momentos al azar. Cada segundo que pasa está en sus manos. Cada etapa, cada evento, cada generación tiene un propósito eterno que se enlaza con su plan divino. Jesús nació en el momento en que historia, profecía y necesidad convergían. Imagina una gran clepsidra celestial, donde cada grano de arena cae exactamente cuando debe caer. Así es el tiempo de Dios. Nada se adelanta, nada se retrasa, todo llega en el momento justo. Cuando los antiguos profetas anunciaban la venida del Salvador, el cielo ya había señalado la hora. Aunque el pueblo gemía bajo el yugo romano, aunque miles clamaban por libertad y justicia, Dios esperó el instante en el que la cultura, el lenguaje, las rutas del imperio y los corazones estarían preparados. Ese momento exacto en el que la luz brillaría en medio de las tinieblas. Y quizás hoy tú también te sientas así, esperando, orando, preguntándote por qué lo que anhelas aún no ha llegado. Tal vez sientas que tus plegarias se pierden en el aire, que el milagro tarda más de lo que puedes soportar. Pero igual que en aquel tiempo, Dios no se equivoca. Él no llega tarde, Él no se adelanta, sus planes no fallan. Lo que hizo con Jesús, lo sigue haciendo contigo. Su amor no es impulsivo, su plan no es una reacción, es diseño eterno. Y aunque no siempre podamos entender su calendario,
Podemos confiar en que cada detalle se está alineando con un propósito que, tarde o temprano, se revelará. Entonces, si Dios fue tan preciso al enviar a su Hijo al mundo, ¿no tendrá también un tiempo exacto para todo en tu vida? Piénsalo. Si Jesús viniera hoy, ¿sería escuchado o sería rechazado en cuestión de horas, víctima del juicio público, de la cultura de la cancelación, de los algoritmos que deciden qué vale y qué no? ¿Sería seguido o sería objeto de burla en miles de pantallas? ¿Estamos realmente preparados para recibir la verdad cuando se nos presenta de frente? Este viaje no se trata solo del pasado, nos lleva también al presente, a lo que estás viviendo ahora, a lo que Dios está haciendo en ti, incluso si aún no lo ves. Si Él fue capaz de orquestar cada paso del nacimiento de Jesús, imagina lo que está preparando en tu historia. Déjame tus pensamientos en los comentarios mientras seguimos explorando este mensaje, y si estas palabras están hablando a tu vida, no te las guardes, compártelas, porque así como tú estás recibiendo, otros también necesitan escuchar. 4 siglos de silencio. 400 años sin oír una sola palabra del cielo. Desde la última profecía de Malaquías hasta el llanto del niño en Belén, el pueblo caminó sin una señal clara, sin una voz que les confirmara que el plan seguía en pie. Los imperios pasaban, los días se volvían años, las promesas aún resonaban en las sinagogas, pero el silencio pesaba más. Había olvidado Dios a su pueblo, se había alejado, acaso se había rendido. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. A veces su silencio es más elocuente que 1000 palabras, porque en el silencio Él prueba los corazones. En el silencio Él prepara el terreno, y en ese aparente vacío Dios estaba orquestando el momento en que el mundo cambiaría para siempre. Como un artista que pinta a solas y solo al final revela su obra, así trabajaba el Creador. Quizás tú también sientes ese silencio. Quizás tus oraciones parecen no tener respuesta. Pero recuerda esto: en el tiempo perfecto, Dios hablará. Y cuando Él habla, nada vuelve a ser igual. Jesús no llegó antes ni después, sino justo cuando debía. Eso nos revela que Dios actúa con total precisión. Su plan jamás se adelanta ni se retrasa. Mientras el pueblo de Israel anhelaba la llegada del Mesías, cada día parecía eterno, pero en los cielos todo seguía su curso perfecto. ¿No es eso lo mismo que vivimos muchas veces? Oramos, pedimos, esperamos respuestas que parecen no llegar y sentimos que Dios guarda silencio. Sin embargo, si el Padre cumplió su promesa enviando a Jesús en el momento justo, ¿por qué dudar que también cumplirá lo que te ha prometido? Piénsalo. Si el Hijo hubiese nacido en otro momento, tal vez no habrían existido las condiciones ideales para que su mensaje se esparciera por el mundo. Si hubiera llegado más tarde, muchas profecías no se habrían cumplido con exactitud. Todo estaba perfectamente alineado, cada detalle previsto desde la eternidad. Si Dios fue así de exacto con el plan de redención, ¿será menos cuidadoso con tu historia? Claro que no. Él recuerda tus oraciones, tus lágrimas, tus anhelos. Aunque a veces parezca que el reloj se detiene, Dios sigue moviendo las agujas en el tiempo correcto. El mismo Dios que organizó la llegada de su Hijo con total precisión, también ha marcado los tiempos de tu vida. La próxima vez que creas que todo avanza muy lento, vuelve a mirar la profecía de Daniel. Dios no falla. Jesús nació cuando debía nacer, y su voluntad también se cumplirá en tu vida cuando sea el momento exacto. Nada de lo que Dios hace es sin razón. Cada aspecto de la historia fue cuidadosamente diseñado para preparar la venida del Salvador. Si hubiera nacido en otro contexto, quizás su mensaje no habría cruzado fronteras. Tal vez su voz se habría perdido en una época desconectada.
Pero Dios eligió un tiempo donde las naciones estaban más cerca, los caminos abiertos y las culturas conectadas. En medio del dominio romano, con todo su peso y violencia, se había formado sin saberlo el escenario ideal para el avance del Evangelio. Las rutas construidas por el imperio permitieron que el mensaje se esparciera rápidamente por el mundo conocido. El uso común del griego facilitó la comunicación. Todos entendían la misma lengua, eliminando barreras. Lo que parecía un sistema opresivo, Dios lo usó como una plataforma para llevar su palabra. Incluso lo que era parte de una estructura corrupta fue utilizado para cumplir su plan eterno. Roma fue grande, sí, pero cayó. Sus legiones desaparecieron, sus emperadores fueron olvidados. Sin embargo, el nombre de Jesús sigue siendo proclamado hasta hoy. Los propósitos humanos pasan, pero los planes divinos permanecen. Ahora, si Jesús hubiera venido en esta era digital, ¿realmente habría sido más efectivo su mensaje? ¿O simplemente se habría ahogado entre tantas voces, publicaciones, ruido y confusión? ¿Lo habríamos escuchado o cancelado? Creemos que lo moderno lo mejora todo, pero Dios conoce el corazón humano mejor que nosotros. Él no necesitó de la televisión ni del internet para hacer que su palabra llegara hasta ti. Solo necesitó personas dispuestas, hombres y mujeres que tomaron su cruz y caminaron por aquellas vías romanas, llevando la verdad a donde quiera que iban. Hoy, 2000 años después, la misión sigue. Está en nuestras manos. Así que si piensas que las condiciones no son las ideales, recuerda que Dios puede usar cualquier escenario, incluso los que parecen desfavorables, para cumplir su propósito en tu vida. La humanidad estaba en tinieblas, vagaba sin rumbo, herida por el pecado, atrapada en sus propias cadenas. El mundo de entonces no era un faro de sabiduría, sino un escenario de idolatría, injusticia y desesperanza. Los dioses falsos eran adorados. Los sacrificios humanos eran comunes. Las ciudades estaban llenas de violencia y corrupción. Los hombres tenían riquezas, pero no paz. Conocimiento, pero no verdad. Y aunque los sabios hablaban de virtud, no podían transformar el alma. Los reyes prometían justicia, pero sus tronos estaban corrompidos. El corazón humano, vacío, clamaba por algo real, por algo eterno. En medio de esa oscuridad, Dios envió la luz más pura. Cuando el pecado alcanzó su punto más alto, su gracia sobreabundó. Cuando el hombre no podía salvarse, Dios vino a rescatarlo. Pero ahora surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Acaso hemos cambiado realmente? Vemos los ídolos del pasado con asombro, los templos paganos y sus rituales. Pero hoy seguimos adorando cosas vacías. Ya no se trata de estatuas, pero sí de dinero, de placer, de fama y poder. Los sacrificios siguen, solo que tienen otra forma. Se ven en relaciones destruidas, en familias rotas, en corazones vacíos. El mundo sigue clamando por un Salvador. El problema de siempre no ha cambiado. No es la falta de tecnología o de información, es la ausencia de Dios. El pecado de ayer es el pecado de hoy, y la respuesta sigue siendo la misma. Jesús, Él vino cuando la humanidad más lo necesitaba. Y todavía lo necesitamos. Así que no pienses que el mundo está demasiado lejos de ser rescatado. La historia muestra que Dios siempre actúa cuando más densa es la oscuridad. Jesús llegó a un mundo roto y sigue llegando a corazones rotos. Hoy también puede encontrarte a ti. En los días previos a su nacimiento, todo estaba listo. La sombra de lo antiguo comenzaba a disiparse. El tiempo estaba maduro. Desde siglos atrás, Dios venía preparando ese momento. Todo el sistema de sacrificios que había establecido con su pueblo apuntaba a algo mayor.
Cada cordero que moría en el altar era solo un reflejo de lo que habría de venir, un sacrificio eterno, un Salvador sin mancha. Durante generaciones, los sacerdotes ofrecían sangre sobre el altar, año tras año, pero la culpa jamás desaparecía del todo. Era un recordatorio constante de que el precio del pecado era la muerte y de que la humanidad necesitaba urgentemente un redentor. Pero Dios ya tenía un plan desde el principio. No enviaría un cordero más, sino al Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, el único capaz de cargar con el peso del mundo entero. Jesús no vino en cualquier época, sino durante la Pascua, justo en el momento en que el pueblo de Israel recordaba la sangre que salvó a sus antepasados en Egipto, la señal en los marcos de las puertas que los libró de la muerte. Era la señal profética más clara de todas. Él era el cumplimiento de las promesas, la manifestación del amor divino. ¿Te imaginas si Jesús hubiera venido en otro tiempo? Tal vez no habría existido el marco perfecto para entender su sacrificio. Dios preparó la historia, la cultura, las costumbres y hasta la religión para que nadie pudiera pasar por alto su llegada. Y así como preparó cada detalle para su primera venida, también ha dispuesto cada parte de su regreso. Hoy en día, muchas personas siguen buscando salvación por caminos equivocados, intentando aliviar su conciencia con obras, rituales vacíos o filosofías humanas. Pero la realidad no cambia. Solo hay un sacrificio suficiente, solo hay un nombre que puede salvar. Y es Jesús. El Cordero ya fue ofrecido, la sangre ya fue derramada. La gran pregunta es, ¿has cubierto tu vida con esa sangre? ¿Has permitido que su sacrificio te transforme? Dios no falla en su calendario. Si Cristo vino en el momento justo, también está trabajando en tu vida con la misma precisión. Confía, espera y prepárate, porque así como vino una vez, Él volverá. Ahora imagina por un momento que Jesús no hubiese nacido hace 2000 años, sino hoy, en plena era digital, en un mundo donde la verdad se distorsiona con facilidad, donde las redes sociales dictan lo que se cree, donde la fama y la opinión pública se levantan y caen en segundos. ¿Habría sido escuchado o cancelado de inmediato? En medio de tantas voces, teorías, bulos y desinformación, su mensaje habría sido manipulado, ridiculizado, tergiversado. Algunos dirían que sus milagros eran efectos especiales, otros que su resurrección fue parte de una conspiración. ¿No vemos ya estas actitudes? Pero Jesús no vino buscando popularidad ni aprobación pública. Él no se ajustó a las normas del mundo. Si hubiera venido ahora, habría sido silenciado por su firmeza, atacado por decir que hay una sola verdad, rechazado por quienes prefieren la oscuridad a la luz, porque el Evangelio siempre ha sido incómodo, y los mismos corazones que lo negaron antes, lo negarían ahora. La multitud que gritó "crucifíquenlo" en Jerusalén, hoy lo convertiría en tendencia negativa en las redes. Pero aún así, Jesús seguiría amando, seguiría caminando entre los despreciados, sanando a los olvidados, mostrando un amor que no depende del tiempo, porque su mensaje no cambia. ¿Y tú, si Jesús viniera hoy, lo seguirías? ¿Reconocerías su voz entre tantas distracciones? ¿O serías de los que prefieren callar su fe para no incomodar? La verdad es que Él no necesita volver físicamente para que decidas seguirlo. Ya vino, ya habló, y su voz sigue resonando en los corazones dispuestos. No esperes un mejor momento. Él ya está aquí. Su espíritu sigue llamando. Su gracia sigue transformando vidas. La cuestión no es si el mundo está preparado para recibirlo, sino si tú estás listo para aceptarlo. Y ahora reflexionemos. Si Jesús hubiese venido hoy, ¿habría muerto de la misma forma? Tal vez lo habrían ejecutado con una inyección letal, sin público, sin exposición, sin sufrimiento visible.
Pero Dios eligió la cruz. No fue por error ni por crueldad arbitraria. Fue el acto de amor más profundo que la humanidad ha presenciado. La cruz no era solo un instrumento de muerte, era un símbolo de humillación, de dolor prolongado. Los romanos no solo quitaban la vida, la destrozaban poco a poco. Clavos en las manos, un cuerpo desgarrado, una respiración lenta y agonizante. Y en medio de todo eso, Jesús tomó nuestro lugar. Si su muerte hubiese sido breve o indolora, entenderíamos el precio real del pecado. Cada golpe, cada herida, cada espina en su frente fueron para mostrar el costo real de nuestra redención. El castigo que trajo paz a nuestras almas cayó sobre él. Y este es el centro del mensaje. La cruz sigue escandalizando al mundo en aquel tiempo. Nadie podía entender cómo la salvación venía de un ajusticiado, y hoy sigue siendo difícil de aceptar. Muchos se burlan, la llaman locura, la ignoran. Pero para los que han creído, la cruz es poder, es gracia, es el amor en su forma más pura. Si Jesús hubiera sido ejecutado de otra forma, quizá el mundo lo habría olvidado. Pero la cruz dejó una marca eterna. No puedes mirarla y quedar indiferente. O la aceptas o la rechazas. No hay término medio. La verdadera pregunta no es si fue justa, sino qué significa para ti. Porque aunque pasaron 2000 años, su sangre sigue viva, sigue limpiando, sigue reconciliando. Es el puente entre el cielo y la tierra. Y la decisión sigue estando en tus manos. La cruz fue el momento de mayor dolor, pero la tumba vacía fue el grito de mayor victoria. Jesús no solo murió por nosotros, resucitó. Si todo hubiese terminado en el Gólgota, nada tendría sentido. Sería solo la historia de otro mártir más. Pero al tercer día, la piedra fue quitada, y con ella la muerte fue vencida. Imagínate, ¿cómo fue para los discípulos, asustados, escondidos, con sus esperanzas enterradas junto al cuerpo de su maestro? De un día para otro, todo lo que creían parecía derrumbarse. El silencio de Dios parecía definitivo, pero al amanecer del tercer día, cuando aún la oscuridad cubría la tierra, el Hijo de Dios se levantó. Primero se apareció a María Magdalena, una mujer quebrada por el dolor, y lo hizo así porque Dios siempre se revela primero a los que lloran con el corazón sincero. Luego caminó con los de Emaús, encendiendo en ellos una esperanza renovada con cada palabra. Jesús se mostró finalmente a sus discípulos, a aquellos que dudaban, que habían sentido miedo, que lo habían abandonado, y sin embargo, fueron precisamente ellos quienes se convirtieron en los pilares de una fe que transformaría el mundo. Pero aquí surge una pregunta poderosa. ¿Cómo pudo un pequeño grupo de pescadores, cobradores de impuestos y hombres sencillos llevar el mensaje de salvación hasta los confines del mundo? No contaban con tecnología, ni redes sociales, ni medios de comunicación modernos. La única explicación es la obra del Espíritu Santo. No fue la estrategia, ni la elocuencia, ni el respaldo de los poderosos. Fue el fuego del cielo encendido en sus corazones, guiándolos con autoridad divina. Ahora detente a pensar. Hoy vivimos en una era en la que con un solo clic podemos cruzar fronteras, donde las palabras alcanzan millones en cuestión de segundos. ¿Qué estamos haciendo con esa oportunidad? Si la iglesia primitiva pudo expandirse en medio de un entorno hostil, sin herramientas tecnológicas, ¿cuál es nuestra excusa? La resurrección no solo cambió la historia, transformó nuestro destino. La cruz nos ofreció perdón, pero fue la tumba vacía la que nos dio esperanza. Cristo está vivo, y si Él vive, entonces nuestra fe no es vacía. Si Él venció a la muerte, no hay obstáculo que no podamos superar. Cuando resucitó,
No dejó un imperio ni un ejército, no construyó templos majestuosos ni redactó tratados. Lo único que dejó fue un mensaje que ardía como una llama viva en los corazones de quienes le siguieron. Y con ese mensaje cambiaron el mundo. La fe cristiana no se expandió por la fuerza militar, sino por un amor que no se quebraba. No creció por políticas o estrategias humanas, sino por el testimonio de vidas redimidas. Aquellos primeros creyentes no tenían edificios, pero eran la iglesia. No poseían riquezas, pero tenían una herencia eterna. No contaban con poder terrenal, pero tenían el poder del Espíritu Santo. Y el Imperio Romano, con toda su fuerza y opresión, tembló ante su fe. No porque fueran numerosos, sino porque estaban dispuestos a dar su vida antes que negar a Cristo. Fueron perseguidos, encarcelados, arrojados a las bestias, pero su sangre se convirtió en semilla fértil que hizo florecer la iglesia. Porque lo que nace del cielo no puede ser detenido por el mundo. Entonces te pregunto, si un puñado de hombres, sin recursos, logró sacudir la historia, ¿qué estamos haciendo nosotros con todos los recursos que hoy tenemos? Contamos con libertad, con acceso a la palabra, con plataformas para compartir la fe. Pero, ¿tenemos la misma pasión? ¿Arde en nosotros el mismo fuego? ¿Estamos dispuestos a sacrificarlo todo por Cristo? El mundo ha cambiado, pero la misión sigue siendo la misma. El Evangelio no ha perdido su poder y el mismo Espíritu Santo que obró en aquellos días está disponible hoy para todo aquel que quiera ser instrumento en manos de Dios. La revolución que Jesús inició no se detuvo con los apóstoles ni con los primeros creyentes. Sigue viva y tú formas parte de ella. No estás aquí por casualidad. Si estás leyendo esto es porque el Señor te está llamando a hacer brillar la luz en medio de la oscuridad, a ser parte del mayor movimiento de amor y salvación que el mundo ha conocido. Dios nunca se adelanta, pero tampoco llega tarde. En los momentos donde creemos que guarda silencio, Él sigue trabajando. Cuando sentimos que no responde, en realidad está preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. Su tiempo es perfecto, aunque nos cueste entenderlo. Aunque la espera duela, aunque nuestro corazón clame por respuestas inmediatas, Él no ha dejado de actuar. Mira a Jesús. Su venida fue esperada por generaciones enteras. El pueblo oró, suplicó, esperó, pero tuvo que aguardar hasta que cada detalle estuviera listo, hasta que todo en la historia, la cultura y el espíritu estuviera alineado. Y cuando por fin llegó, muchos no lo reconocieron, no porque no hubiese señales, sino porque no se presentó como ellos esperaban. Lo rechazaron porque su idea de Dios no coincidía con la realidad. Lo esperaban con gloria y poder, no con humildad y compasión. Entonces, la gran pregunta es, ¿estás tú preparado para lo que Dios quiere hacer contigo, aunque no sea como lo habías imaginado? Con frecuencia deseamos que Dios actúe según nuestros tiempos, nuestras ideas, nuestros planes, pero Dios no se ajusta a nuestras agendas. Su sabiduría sobrepasa la nuestra, su amor va más allá de nuestra comprensión, su plan es infinitamente más alto. Puede que estés esperando un milagro, una señal, una puerta abierta, y quizás te preguntas por qué tarda tanto. Pero si miras la historia, verás que Dios nunca se ha demorado. Abraham tuvo que esperar años para ver a su hijo nacer. Moisés vagó 4 décadas en el desierto antes de ver la tierra prometida. David fue ungido como rey, pero pasó muchos años huyendo antes de sentarse en el trono. Todos podrían haber creído que Dios los había olvidado, pero la espera no fue un error, fue parte del proceso. En ese tiempo de espera, Dios moldeó su carácter, preparó el entorno, alineó cada elemento. Y cuando todo estuvo en su lugar, la promesa se cumplió. Lo mismo está haciendo contigo.
Él no ha pasado por alto tus oraciones, no ha ignorado tus lágrimas. Está trabajando, aunque no lo veas. Y cuando su reloj marque la hora exacta, todo lo que prometió se cumplirá. Por eso, hoy te hago una pregunta directa. ¿Puedes confiar en el tiempo de Dios? ¿Puedes descansar en su soberanía incluso cuando no entiendes el proceso? Porque la fe no es solo creer en lo que Dios puede hacer, sino también confiar en cuándo lo hará. El tiempo de Dios jamás falla. El problema es que el corazón del ser humano sí lo hace. A lo largo de la historia, Dios ha llamado a su pueblo una y otra vez, pero muchos no han querido escuchar. No porque Él no hable, sino porque las voces internas, las preocupaciones y los deseos mundanos han hecho más ruido que su voz. Cuando Jesús llegó, no todos lo reconocieron. Aunque tenían las profecías, aunque escuchaban la palabra, estaban tan aferrados a sus expectativas, a sus tradiciones, a sus formas, que no pudieron ver la verdad frente a sus ojos. Se aferraron a lo que conocían, a sus estructuras religiosas, y rechazaron al Salvador que tanto habían esperado. ¿Y hoy? No ocurre lo mismo. Dios sigue hablando hoy. No ha dejado de llamar a través de su palabra, por medio de su Espíritu o en cada circunstancia que coloca en nuestro camino. Pero la pregunta es, ¿estamos prestando atención? ¿O acaso el bullicio del mundo ha sido más fuerte y hemos dejado de escuchar su voz? Jesús dijo claramente, el que tenga oídos, que escuche. Pero no se trata solo de oír, sino de estar dispuestos a responder, porque no es que falten oídos, lo que falta es obediencia. No es una coincidencia que estés aquí leyendo estas palabras. Es Dios tocando tu corazón. Él no quiere cristianos adormecidos, conformes o tibios. No quiere que sigas esperando el momento perfecto para buscarlo más profundamente, para tomar tu cruz, para rendirte por completo. El momento ideal es este, ahora, porque si postergas una y otra vez su llamado, puedes correr el riesgo de dejarlo pasar. Y no hay dolor más grande que haber estado cerca de la verdad y nunca abrazarla del todo. Jesús vino cuando el tiempo estaba completamente preparado, y así como vino una vez, volverá. Pero la gran pregunta no es ¿cuándo regresará?, sino ¿estaré listo cuando eso ocurra? Si su retorno fuera hoy, ¿cómo encontraría tu fe? ¿Despierta y firme o adormecida y débil? No sigas esperando que las condiciones sean perfectas. No retrases tu entrega por miedo, por distracción o por comodidad. Este es el instante que Dios ha preparado. Este es tu llamado a despertar. Dios no ha dejado de moverse. Su tiempo sigue corriendo y su amor sigue tocando corazones. Quizás este día sea el punto de inflexión para ti. El momento en el que decides dejar atrás la tibieza espiritual, la rutina vacía, y corres hacia su presencia. No postergues lo que el cielo está ofreciéndote hoy. Jesús vino en el tiempo exacto y también regresará en el tiempo señalado. Así, como Dios marcó con precisión el momento de su primera venida, ha establecido el instante de su retorno. No sabemos la fecha. Nadie conoce la hora, pero hay algo que sí sabemos con certeza: Jesús volverá. Los discípulos lo vieron ascender y se les aseguró que regresaría de la misma manera. Esa promesa sigue en pie. El que vino en humildad volverá en gloria. El que fue el Cordero regresará como el León de Judá. Entonces, ¿estás preparado? ¿Está tu vida lista para encontrarte con Él? Porque mientras el mundo parece avanzar hacia el caos, con guerras, con confusión moral, con corazones cada vez más fríos, las señales del fin están ocurriendo frente a nuestros ojos.
las mismas que Jesús mencionó como anuncio de su regreso. Pero muchos siguen viviendo como si nada fuera a cambiar, como si tuvieran garantizado un mañana, como si siempre hubiera otra oportunidad más adelante. Jesús fue claro: así como en los días de Noé, así será cuando Él vuelva. La gente vivía distraída, sin prepararse, sin creer, y cuando las aguas del juicio llegaron ya era tarde. Hoy muchos siguen ignorando las señales, siguen desestimando las advertencias. Pero Dios, en su misericordia, sigue dando oportunidades, sigue abriendo puertas, sigue extendiendo su mano. El regreso de Cristo será repentino, en un abrir y cerrar de ojos, y ese día quienes le esperen con fe verán su gloria, pero los que rechazaron su amor se enfrentarán a su justicia. Su retorno no es una metáfora, no es un cuento, es una verdad inamovible. Por eso hoy puedes decidir. Puedes vivir cada día con la certeza de su venida o seguir posponiendo el mayor llamado de tu vida. No te engañes pensando que tendrás tiempo más adelante. No caigas en la trampa de creer que un día más conveniente llegará. El enemigo siempre intentará distraerte, siempre pondrá excusas en tu mente, siempre buscará hacerte creer que aún tienes tiempo. Pero la realidad es que lo único que tienes seguro es el presente. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «cuando tenga tiempo buscaré a Dios» o «cuando mi vida esté más en orden, me acercaré»? Pero ese día perfecto simplemente no existe, y si ese mañana no llega, ¿qué harás? ¿Qué pasará si la oportunidad que esperabas ya no regresa? Porque la vida es frágil y el reloj no se detiene. Jesús mismo contó la historia de 10 jóvenes esperando al esposo. 5 estaban preparadas, con sus lámparas llenas. Las otras 5 pensaron que podrían arreglarse más tarde, pero cuando el esposo llegó, la puerta se cerró, y fue demasiado tarde. Así también será cuando Cristo regrese. Algunos estarán listos, otros habrán dejado pasar su única oportunidad. El engaño más peligroso no es negar la existencia de Dios, sino creer que hay tiempo de sobra, creer que se puede disfrutar del mundo hoy y buscar a Dios mañana, que se puede jugar con el pecado hoy y arrepentirse en el último instante. Pero nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe cuál será su última oportunidad de decir sí a Jesús. Y lo más trágico es que muchos abrirán los ojos cuando ya sea demasiado tarde. Dios no busca compromisos a medias. No quiere corazones tibios que viven postergando el momento de rendirse. Él te está llamando ahora, no mañana, no cuando te sientas más digno, ahora, porque su salvación es para hoy. Su amor está disponible en este instante. Su gracia está extendida en este preciso momento, pero no lo estará para siempre. Así que ya basta de posponer. No dejes pasar el llamado más importante de tu vida. Hoy es el tiempo perfecto. Hoy es el día de tu salvación. No esperes más. Dios sigue llamando. Desde el principio de la historia ha extendido su mano una y otra vez. Ha abierto puertas, ha tocado corazones, ha hablado con amor. Pero no todos han querido escuchar. Algunos han cerrado su alma, otros han ignorado su voz. Muchos han creído en la mentira de que siempre habrá una nueva oportunidad, otro momento para decidir. Pero no es así. El tiempo de Dios no se detiene a esperar. Su invitación está abierta hoy, pero no lo estará para siempre. Llegará el momento en que la puerta se cerrará. Mira a Jesús. Él vino a los suyos, caminó entre ellos, les enseñó, les sanó, les ofreció vida. Pero muchos lo rechazaron. Escogieron su comodidad, su religiosidad, su pecado. Pensaron que habría otro día, otra ocasión. Pero no fue así. Jerusalén no reconoció el día de su visitación. Y Jesús lloró por ella. Ahora piensa. Si Jesús mirara hoy tu vida,
¿Se alegraría por ver un corazón entregado? ¿O lloraría porque estás dejando pasar tu momento? Dios no quiere espectadores, no busca oyentes pasivos. Él quiere decisiones reales. No que simplemente escuches y sigas igual, sino que tomes una decisión radical. Esa decisión no puede esperar. No importa tu pasado, tus errores, lo lejos que te sientas. Dios te está llamando ahora. Su amor sigue extendido, su gracia sigue abierta, su salvación sigue disponible. Pero un día el reloj se detendrá. No endurezcas tu corazón. No ignores la mayor invitación de tu vida. Jesús está tocando la puerta. Hoy es el día de decir sí, porque el tiempo de Dios nunca se detiene. Sus planes no se detienen. Su propósito no se frustra. Su voluntad avanza sin obstáculos. Él es el Señor del tiempo, y cada segundo está bajo su dominio eterno. Pero la verdadera pregunta no es si Dios está obrando. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a moverte con Él? Jesús vino cuando todo estaba preparado. Nació en el momento exacto. Murió en la hora señalada. Resucitó cuando el cielo y la tierra estaban alineados. No hubo errores. Y si Dios fue tan preciso con el plan de redención, ¿cómo no lo será con tu vida? Hay quienes viven como si el tiempo no tuviera fin, como si siempre hubiera otra oportunidad. Pero la eternidad está más cerca de lo que creemos. Cada día es un paso más hacia el encuentro con Dios. Y cuando ese momento llegue, no habrá más excusas, no habrá más tiempo. Por eso este mensaje no es solo una enseñanza más, es una llamada urgente. No habla solo del pasado, habla de ti, hoy, ahora. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás posponiendo tu entrega o decidirás rendirte a Dios de verdad? Él sigue esperando corazones dispuestos, pero el tiempo se agota. No seas de aquellos que se lamentan diciendo, si tan solo hubiera escuchado antes. Hoy es tu momento. Estás aquí por un propósito eterno. No lo dejes pasar. No es suficiente con emocionarte un instante. No basta con decir amén y seguir igual. El Evangelio exige respuesta. Jesús no llamó a admiradores, llamó a discípulos. No buscó halagos, buscó rendición. Quiere una fe viva, una pasión encendida, una entrega total. Si este mensaje te ha tocado, no lo ignores. Ora, busca a Dios, comprométete. Comparte esta verdad con alguien más. Si Dios te ha hablado hoy, es porque quiere hacer algo contigo. No te calles cuando deberías hablar. No sigas esperando cuando deberías actuar. No te conformes con una vida de fe superficial cuando Dios te está llamando a profundidades mayores. El Evangelio no puede quedarse guardado en el corazón. Si lo has recibido, debes compartirlo. Este es el reto. Comparte este video. Deja tu testimonio en los comentarios. Suscríbete para seguir creciendo en la fe y no dejes que esto sea solo una pausa en tu día, que sea el punto de partida hacia una vida transformada. Jesús vino en el tiempo perfecto, ni antes ni después. Cada paso de su vida, cada palabra, cada lágrima, cada herida, fue parte de un plan divino. Y ese plan sigue vivo. Su historia no terminó en la cruz. Vive hoy, sigue tocando vidas, sanando corazones, restaurando familias, salvando almas. Y ahora, la pregunta no es por qué vino hace 2000 años. La pregunta es, ¿qué harás tú con este mensaje hoy? ¿Seguirás esperando el mejor momento? ¿Creyendo que mañana será más fácil? Este es el día, este es el llamado. No llegaste aquí por casualidad. Dios te ha estado hablando. No ignores su voz. No apagues al Espíritu Santo. Si sientes que Él te llama, respóndele. No te vayas igual. Deja que tu vida sea marcada por este momento. Antes de cerrar, quiero invitarte a seguir creciendo en la palabra. Por eso te recomiendo suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más enseñanzas que fortalecerán tu caminar con Dios. Él
Enlace está en los comentarios, y si este mensaje tocó tu corazón, haz que también llegue al corazón de otros. Comparte este video. Deja tu comentario. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que edifiquen tu fe. Dios tiene un propósito. Contigo, no lo ignores. Este es tu tiempo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video.